Hola, hola compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a trabajar un tema que es supremamente importante que se conoce como análisis gráfico. Nosotros la clase pasada o en los videos pasados habíamos trabajado sobre el análisis de las gráficas. ¿Listo? Gráfico. ¿Qué pasa con el análisis gráfico? Nosotros habíamos dicho que el análisis gráfico, o mejor que las gráficas, son simplemente la representación geométrica de una función. Y una función termina siendo la correlación de dos o más variables que me determinan algunos cambios. Nosotros en física empezamos a trabajar la relación de dos magnitudes que están cambiando, a las cuales les dimos otro nombre. ¿Cuáles son estas relaciones? Simplemente distancia, oposición, tiempo y velocidad. Aunque alcanzamos a trabajar otra que se llama aceleración, aunque no la hemos visto, ya tiene que empezar a estar por ahí. ¿Listo, mis queridos compañeros? Muy bien. Ustedes tenían una tarea que era consultar sobre funciones lineal, constante y cuadrática. ¿Listo? Las funciones en términos de sus reglas matemáticas, o sea, de la ecuación, la gráfica y lo que significa. Entonces, básicamente, yo voy a empezar a hacerles algunas condiciones y algunas explicaciones bien importantes de eso y ustedes ya tienen que ir asociando eso que consultaron con lo que vamos a comenzar a trabajar. Muy bien. Resulta, mis queridos compañeros, que hoy no vamos a hablar de valores. Hoy vamos a hablar particularmente de condiciones gráficas, únicamente analíticas, únicamente interpretativas. ¿Listo? Que ustedes puedan ver una gráfica y a partir de la gráfica identifiquen los elementos y puedan sacar información de esos elementos. Entonces, lo primero que nos relaciona gráficamente o geométricamente una gráfica es un eje. ¿Listo? Este eje va a tener dos condiciones. Bueno, realmente es un plano. Y este plano va a tener dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. A este eje horizontal lo llamamos eje de la variable independiente y a este eje de la variable dependiente. Para nosotros en física, el eje independiente generalmente siempre es el tiempo. ¿Listo? Para el eje dependiente siempre será este y generalmente puede ser otras condiciones como la posición, la velocidad o la aceleración. Podemos decir que van a depender del tiempo. O sea, ¿qué significa eso? Que como se comporta el tiempo, vamos a tener diferentes posiciones, diferentes velocidades y en su momento vamos a ver que se van a tener diferentes aceleraciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En pocas palabras, lo que les estoy diciendo es que la posición, la velocidad y la aceleración dependen del tiempo. Depende cuánto tiempo esté marchando, voy a tener cierta posición y voy a tener cierta velocidad y tal vez cierta aceleración. ¿Listos? Entonces, mucha atención. Vamos a comenzar entonces con la identificación de variables. Entonces, t, tiempo, x, posición, que podemos decir que estamos hablando de condiciones temporales y de condiciones espaciales. A esa relación la llamamos velocidad. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Todo lo que ocurra proyectado sobre este eje, o sea, ustedes cogen y todo lo que se proyecte sobre este eje, habla del tiempo. Todo lo que se proyecte sobre este eje habla de la posición. Y todo lo que ocurra aquí en este plano habla de la información, que para nuestro caso se llama velocidad. ¿Listo? Ahora, aquí van a pasar muchas cosas, porque resulta que estas relaciones tienen unas reglas. O sea, no se relacionan de cualquier forma, sino que hay una condición específica. ¿Cuál condición específica? Ah, pues la siguiente, que la velocidad es igual al cambio de posición sobre el cambio en el tiempo. Aquí lo escribí de dos formas. En términos de cambio de posición, refiriéndonos a su posición final menos su posición inicial, o a la parte de notación, de convención, que nos dice lo mismo, pero escrito de otra forma. O sea, realmente esto sería tiempo final menos tiempo inicial. Y esta es la regla de comportamiento de lo que vaya a pasar acá. O sea, como los valores que se den acá me van a dar los puntos acá y que después yo voy a unir y me van a salir como gráficas o me van a salir gráficas. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber cualquier condición del tiempo, pues me voy para acá. Si yo quiero saber cualquier condición de la posición, me voy para acá. Pero si yo quiero saber la condición de acá, me voy para acá. Pero esto que se forme acá, esos punticos que se empiecen a formar y que después yo empiece a unir en gráficas, van a depender de esta relación. Es lo que nosotros llamamos una ecuación, que es la que determina la condición o la ley algebraica del funcionamiento. Muy bien. Resulta que hay muchas formas que nos pueden dar. Aquí nos pueden pasar muchísimas formas. Pero hay tres formas muy importantes. ¿Listo? Tres particularmente importantes. Muy bien, vamos a empezar entonces. Aquí solo vamos a hablar de formas, que quiere decir que no vamos a manejar cantidades. Por eso no es necesario poner la unidad de medida.
sino que simplemente trabajamos especificando que hablamos del tiempo sin valores, y aquí estamos hablando de posiciones sin valores. Obviamente que interpretamos que de aquí para allá aumentan y que de aquí para allá aumentan, de aquí para allá disminuyen, pero aquí no podemos hablar porque el tiempo negativo no existe en condiciones físicas, tiene otra interpretación realmente. Pero por ahora no lo voy a explicar, lo voy a explicar cuando estemos face to face porque es un poco más complejo. Listo, la primera forma con la que ustedes se pueden enfrentar es con esta forma. Ustedes debieron haber buscado o debieron haber consultado, y es la que nosotros llamamos la función o la relación constante, que significa, así se llama matemáticamente, la relación constante. Entonces, cuando ustedes vean esta forma gráfica, ¿sí? O sea, esta forma gráfica dentro de esta condición, dentro de cualquier relación, ustedes lo que van a decir es la información, ¿sí? La información, lo que está aquí, vale cero. Vale cero, ¿sí? ¿Quién es la información? Ah, para nuestro caso, la información es la relación entre posición y tiempo. ¿Cómo se llama? Velocidad. Significa que la velocidad vale cero. Ah, si la velocidad vale cero, significa una cosa, que no está recorriendo distancias en diferentes tiempos, sino que siempre se mantiene en la misma posición. Miremos a ver si eso es cierto. Miremos el primer tiempo. Aquí sabemos que es un tiempo pequeño. Cuando el tiempo está aquí, este se proyecta acá en esta posición y me dio un valor. Cuando el tiempo haya marchado hasta acá, vuelvo y miro la posición y miren, sigue en la misma posición porque aquí no ha cambiado. En términos de la posición, pues que si yo quiero saber algo de esta variable, pues siempre proyecto. Esta variable se llama posición. ¿Qué quiere decir? Que mire, siempre, a pesar de que el tiempo va avanzando, para cualquier tiempo, siempre se proyecta en la misma posición. O sea, no se movió, siempre estuvo ahí. Ah, significa que está en reposo. Ah, listo. Entonces, mire lo que me dice la función constante. A esta forma gráfica, a esta línea horizontal, la llamamos función constante. ¿Qué me dice matemáticamente? Me dice que la información, sea cual sea, vale cero. ¿Por qué? Porque mientras una variable cambia, puede ser que aumente o puede ser que disminuya, la otra variable, la dependiente, siempre va a proyectarse sobre el mismo valor, o sea, siempre va a tener el mismo valor. ¿Qué pasa ahí? Entonces, físicamente ya tenemos que empezar otras cosas. ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo. ¿Cuál es la variable dependiente? La posición. ¿Cómo se llama la información? Velocidad. Ah, quiere decir que la velocidad vale cero. Y si la velocidad vale cero es porque el cuerpo está en reposo. ¿Por qué? Porque siempre estuvo en la misma posición, ¿sí? Ajá, miremos. Sí, mire que a pesar de que el tiempo iba aumentando, ¿sí? Siempre se mantuvo en la misma posición. Ah, listo. Eso es todo lo que tenía que decir. ¿Qué puedo decir? Que aquí la velocidad vale cero y el cuerpo se mantuvo en reposo. Entonces, cuando ustedes vean esta estructura, esto es lo que van a decir. ¿Listo? Pero también se pueden enfrentar a la siguiente situación. Posición versus tiempo. ¿Cómo se llama esa información? Velocidad. Ah, bueno, listo. La siguiente forma que vamos a trabajar es esta. Una línea oblicua, ¿sí? O diagonal, que puede ser, o sea, pila, no tiene que ser ni horizontal ni vertical. Puede ser poco elevada o muy elevado, pero nunca horizontal y nunca vertical. A esa línea diagonal se le dice que cumple el nombre de la función que da y la regla que tiene, que esa la vamos a ver después. Por ahora solo vamos a trabajar las gráficas. Ustedes se van a dar cuenta que ese nombre es la función lineal. Función lineal, matemáticamente así se llama. O sea que en pocas palabras podemos decir que la relación es una condición lineal. ¿Qué significa que sea una condición lineal? Que la información es constante. Eso significa. Llámese como se llame la información, olvídese que es velocidad, tiempo, distancia, sino que sea lo que sea, va a ser constante. Para nuestro caso, ya sabemos que la información es la relación entre estas dos variables que se llama velocidad, ¿sí? Porque está proyectándose sobre este sitio. Entonces, ¿qué va a pasar, mis queridos compañeros? Ah, estamos diciendo que la velocidad es constante. Ah, ¿qué significa que la velocidad sea constante? Ah, bueno, que el cuerpo está cambiando de posición y que lleva un movimiento uniforme. ¿Rectilíneo, profe? No sé. Aunque aquí se forme una recta diagonal o oblicua, yo no puedo hablar de la trayectoria si no la estoy viendo o no me la dicen. Ni con las tablas, ni con las gráficas puedo hacer eso. Esas afirmaciones solo las puedo decir cuando yo lo vea, cuando me digan que el camino fue una línea recta. Por ahora podemos decir que sí, pudo haber sido un movimiento rectilíneo, pero sí podemos decir que fue un movimiento uniforme. ¿Por qué un movimiento uniforme? Primero porque cambió de posición, miremos a ver si es cierto. Ah, mire que aquí comenzó en una posición y aquí terminó en otra posición. O sea que comenzó en una y terminó en otra. Cambio de posición, movimiento. Ahora, uniforme. ¿Por qué uniforme? Acuérdense que porque tiene velocidad constante. ¿Qué significa que sea velocidad constante? Que siempre recorre la misma distancia al mismo tiempo. Ah, bueno, entonces dividamos esto en una unidad y esto me va a dar
esta distancia. Este pedacito vuelvo y lo replico acá. Ah, mire, el mismo tiempo que acá es el mismo tiempo de acá. ¿Por qué? Acuérdense, este eje horizontal siempre me habla del tiempo, que quiere decir que si quiero comparar tiempos, pues me voy de acá a acá. Ah, listo, este mide una unidad, este mide una unidad. Entonces miro, esto mide cualquier cosa y esto mide exactamente la misma cosa. O sea que para tiempos iguales, distancias iguales. El siguiente tiempo igual, la misma distancia anterior. Ah, o sea que está recorriendo distancias iguales en los mismos tiempos. Ah, listo. Eso está súper chévere. Ah, pero también la pueden encontrar con esta forma. Perdón, tiempo, velocidad. Pero ya lo van a encontrar de esta forma. Ah, güey, pucha, ¿y qué pasó? No, a ver, miremos qué pasó. ¿Qué le pasó al tiempo? Miren, el tiempo arrancó. Siempre acuérdense que ustedes empiezan a trabajar de izquierda a derecha. Pueden leer desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo o mantenerse. ¿Listo? Entonces, comenzamos a leer esta. De izquierda comenzó aquí. Derecha terminó aquí. Listo. ¿Hubo cambio de posición? Sí, porque mire que empezó aquí, hubo movimiento. Listo. Ese movimiento me representó en esta relación llamada velocidad, ¿qué? Una línea oblicua. Ah, diagonal. O sea que la información es constante. Para nuestro caso la información es velocidad. Ah, es constante. O sea que es uniforme. Rectilíneo, no lo sé, pero podríamos asumirlo. Ah, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Porque esta crece y esta decrece, lo que se llama creciente o decreciente. Ah, pues mire, que aquí los cambios de posición se están alejando del cero hacia los positivos, mientras que aquí se están acercando hacia los negativos. En pocas palabras, si yo defino este como mi cero y cojo para allá y los defino positivos, entonces aquí estaría yéndome para allá. Pero aquí estaría yéndome para allá. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que van en direcciones contrarias. O sea, mientras este coge para los positivos, este coge para los negativos. Hubo un cambio de dirección. Mientras uno iba para allá, el otro iba para allá. Es la única diferencia. Y va a pasar algo bastante interesante. Porque resulta, mis queridos compañeros, que cuando esto pasa, decimos que esta condición es negativa. O sea que los valores que obtengamos tendrían que ser menores que cero. Mientras que aquí la condición es positiva, quiere decir que la velocidad que obtengamos tiene que ser mayor que cero. Ah, bueno, entonces cuando ustedes analicen esto, la velocidad les tiene que dar positiva. Esto me dice que es positivo. Y aquí la velocidad es negativa. Ah, entonces el negativo y el positivo aquí ya empiezan a tener una connotación muy importante. Porque para y solamente para la gráfica entre x y t, que me habla de la velocidad, cuando la velocidad sea positiva, significa que va para un lado. Pero cuando la velocidad me dé negativa, significa que cambió de dirección. O sea, que si ustedes tienen una condición en la que primero les da positivo y luego les da negativo, lo que están diciendo es que el cuerpo primero iba en una dirección y luego se devolvió. O por ejemplo, tienen dos cuerpos. Uno les da positivo y el otro les da negativo. ¿Qué interpretación tienen que tener? Que van en direcciones opuestas. ¿Listo? Tienen que tener cuidado con eso. A esto se le conoce como una función lineal. Tiene una condición que se llama pendiente. ¿Sí? Matemáticas, ustedes debieron haber dado la pendiente. Esa pendiente simplemente me dice, acuérdense que en matemáticas es el y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pero aquí no tenemos eso. Aquí tenemos es x2 menos x1, siendo este x1 y este x2, el primero y el segundo, sobre el tiempo 2 menos tiempo 1, siendo el tiempo 2 y el tiempo 1. ¿Listo? Ah, pero x, posición final, mire, 2 es donde terminó, 1 es donde empezó. Entonces, final, inicial, final, inicial. ¿Qué quiere decir? Posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Una división de dos elementos, eso se llama la pendiente, pero eso también se llama la velocidad. Ah, entonces podemos decir que la velocidad gráficamente es la pendiente de la relación posición versus tiempo. Ah, por eso era que teníamos que hacer esas relaciones. Muy bien, solo que aquí la pendiente es positiva y aquí la pendiente es negativa. O sea, la velocidad es positiva, la velocidad es negativa. Porque aquí se aleja del marco de referencia hacia los positivos, hacia el infinito positivo, y aquí se acerca hacia el infinito negativo. ¿Qué significa? Que uno va por un lado y el otro va para el otro lado. Muy bien, perfecto. Entonces, eso era lo que significa. Sigamos entonces con nuestras gráficas. Esos dos elementos son muy importantes. ¿Listo?
también van a encontrar la siguiente condición. La siguiente condición pues puede ser esta, o la siguiente forma, que fue la última que ustedes debieron haber buscado. Posición versus tiempo, velocidad. ¿Listo? ¿Qué pasa? Debieron haber encontrado esta, la cuadrática. O también la pudieron haber encontrado al revés. Así. Perdón. Distancia sobre tiempo. ¿Cómo se llama esa relación? Velocidad. La pudieron haber encontrado de esta forma. ¿Sí? O bueno, bajo ciertas condiciones. Entonces, lo que va a ocurrir, mis queridos compañeros, es que esta es una parábola abierta hacia arriba, una parábola abierta hacia la derecha. Esta con respecto a la posición y esta con respecto al tiempo, que ustedes la deben haber conocido con respecto a Y y con respecto a X, en funciones por allá en matemáticas de noveno. Muy bien, ¿qué va a pasar o cuál es la información de acá? Cuando ustedes vean esto, me dice, mire, cuando usted vea una parábola, ¿sí? Cuando usted vea una parábola, la información significa que no es constante, o sea, no es constante. Significa que ya no hay cambios iguales dependiendo cambios iguales. Mientras una variable va cambiando de forma uniforme, la otra va cambiando de forma uniforme, eso ya no existe. ¿Listo? Para nuestro caso se llama velocidad. O sea que estamos diciendo que el movimiento tiene una velocidad que no es constante, o sea que la velocidad va cambiando. Y si la velocidad cambia, significa que no recorre la misma distancia en el mismo tiempo. O sea que en el primer intervalo de tiempo recorre una distancia, en el siguiente puede haber sido uno mayor o uno menor, pero no igual al anterior. ¿Listo? Para los mismos intervalos de tiempo. O sea, en el primer segundo recorrió esto. En el siguiente segundo recorrió esto. Más poquito. O sea, en el mismo tiempo recorrió diferentes distancias. Eso significa que la velocidad no sea constante. Y si la velocidad no es constante, ¿qué podemos decir? Pues ¿qué podemos decir? Simplemente podemos decir que es un movimiento acelerado. Eso es lo que podemos decir. Acuérdense que cuando la velocidad no es constante, a eso lo llamamos un movimiento acelerado. No lo hemos visto, pero ya sabemos que si la velocidad no es constante, a eso lo llamamos un movimiento acelerado. ¿Cómo se llama la información? Aquí lo importante, la aceleración, pero eso no nos interesa por ahora. ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Pues la única diferencia es que aquí la velocidad es positiva y aquí la velocidad es negativa. Y pilas porque aquí ya tiene otras condiciones o tiene otras relaciones. ¿Listo? Pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, acuérdense. Cuando ustedes vean eso, significa que la información no es constante. No es constante. ¿Cómo se llama la información para estas dos variables? Velocidad. Y cuando la velocidad no es constante, significa que el movimiento es acelerado. ¿Rectilíneo o no? No sabemos. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Puede que haya sido rectilíneo, puede que no haya sido rectilíneo, no lo sabemos. Lo que sabemos es que la velocidad no es constante. O sea que no recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Por qué? Analicemos. Vamos con el primer intervalo de tiempo. Entonces miren, en este intervalo de tiempo, que es exactamente igual a este intervalo de tiempo, vamos a comparar sus posiciones. Miren, este primer intervalo de tiempo me da este primer pedacito de distancia. Pero este segundo intervalo de tiempo, miren toda la distancia que me dio. O sea, supongamos que fue un segundo. De aquí a aquí en un segundo recorrió esto. En el siguiente segundo no recorrió lo mismo, sino que recorrió más. Y lo que uno esperaría es que en el siguiente segundo, más arriba, va a recorrer más. O sea, significa que aquí va a agrandar la distancia. Eso se dice que va a aumentar su velocidad, pero eso no lo vamos a ver todavía. Pero la velocidad no es la misma porque no recorre las mismas distancias en los mismos tiempos, sino que cada vez va a ir aumentando. Mientras que aquí comparemos. Un segundo. Miren en este segundo toda la distancia que recorrió. En el siguiente segundo, miren el pedacito de distancia que recorrió, más chiquito. Y en el siguiente, más pequeñito. ¿Qué significa? Que la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada vez recorre menor distancia en menor tiempo. Y por eso se conoce como movimiento acelerado. No lo vamos a ver, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Pendiente, sí tiene pendiente. Y en este caso, ¿quién es? Pues la misma velocidad. Solo que la pendiente aquí ya no es lineal. No es como lo vimos en la condición anterior. Posición final menos posición inicial. Sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Por qué? Porque aquí ya no se puede sacar de esa condición. Porque no tengo intervalos iguales. Intervalos diferentes. Ya no son iguales. Son totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Muy bien. Entonces, ya hemos visto los casos más importantes. Ahora necesito que sean muy perspicaces en lo siguiente.
Nosotros veníamos trabajando posición versus tiempo, hablando de quién? De la velocidad. O sea, veníamos trabajando esto. Posición y tiempo. Resulta que yo ya no voy a manejar aquí la posición, sino que voy a manejar el tiempo, la velocidad. ¿Listo? Velocidad en el tiempo. O sea, cómo se comporta el tiempo, vamos a tener valores para la velocidad o comportamientos en la velocidad. Aquí va a haber una información. ¿Cómo se llama esa información? Ah, esa información se llama aceleración. Vuelvo y se lo repito, no la hemos visto, pero estamos haciendo abrebocas. ¿Listo? Simplemente es para hacer un análisis interpretativo, lo que ustedes ya deben tener con cuidado y con sagacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener entonces velocidad versus tiempo. ¿Cómo se llama esa información? Aceleración. La misma. Tenemos. En el caso anterior, lo voy a hacer con azul, teníamos posición versus tiempo. ¿Sí? Posición versus tiempo. En posición versus tiempo, la información es la velocidad. Para nuestro caso anterior, la velocidad valía 0, porque es el nombre y la información de estos dos. ¿Listos? Pero, ya habíamos dicho que está en reposo. Pero aquí sigue en reposo, o aquí ya la información es totalmente distinta. Serán variables rojas para no perdernos. Velocidad versus tiempo. Miremos qué es lo que pasa. ¿Cómo se llama esa información? Aceleración. Posición versus tiempo se llama velocidad. Para esta significa que esa era velocidad 0, reposo. Pero aquí, ¿qué pasa, mis queridos compañeros? Miren, aquí la información ya no es la velocidad, aquí la información ahora se llama aceleración. Por ende, la que vale 0 es la aceleración. Muy bien. ¿Tiene velocidad? ¿Se está moviendo? Sí, tiene velocidad. Vamos a analizar el rojo, ¿listo? En rojo. Entonces, mire que aquí me está hablando de la velocidad y aquí está hablando del tiempo. ¿Listo? Entonces, si yo me voy por aquí, en el tiempo, no sé, póngale 30 segundos, yo proyecto desde el tiempo hasta la gráfica y luego hasta la velocidad. Y sí tiene velocidad. Entonces, lo de azul no lo podemos confundir porque eso es otra relación. Pero aquí la relación es distinta. Aquí me está diciendo que sí tiene velocidad. En el primer ejercicio que yo retomé ahorita en azul, me decía que la velocidad valía 0, pero aquí no. Aquí la velocidad es distinta de 0, diferente de 0. Y lo mejor de todo es que, mire, cuando yo me devuelva al segundo 15 a interpretarlo, la velocidad sigue en el mismo punto. Si me voy al segundo 40 más, sigue en 40. ¿Qué estoy diciendo? Que la velocidad es constante. Pila, ya no es la información, ya es un análisis que yo estoy haciendo. Entonces repito, vamos a hacer este. Función matemática se llama constante. ¿Qué me dice? Que la información vale 0. ¿Cómo se llama la información de velocidad versus tiempo? Aceleración. Listo. No sé qué es la aceleración, pero sé que vale 0. Ahora sí, voy a interpretarla porque yo no sé trabajar con aceleración. Todavía no sabemos trabajar con aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este señor. Entonces decimos, ¿la velocidad existe o es igual que en el primer caso, está en reposo? No, no está en reposo. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso en el tiempo el comportamiento de la gráfica, me estoy dando que la gráfica siempre se proyecta sobre un valor que no es 0, sino sobre un valor diferente de 0. O sea que sí existe velocidad. ¿Cuánto? No sé, si aquí nos dice que es 10 y está a medios metros por segundo, serían 10 metros por segundo, el valor que nos dé. ¿Listo? Pero entonces, esa velocidad sí existe, o sea que el cuerpo tiene movimiento. Listo. Ahora miremos qué pasa. Cada vez que yo voy analizando el tiempo, siempre se proyecta en 10, siempre se proyecta en 10. Significa que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante es porque es un movimiento uniforme. Rectilíneo o no, no sabemos, pero es un movimiento uniforme. Solo que esta interpretación ya estaba para esta variable y para esta variable. Bueno, ¿y qué pasa entonces si hacemos lo mismo con las... Vamos a verlo por lo menos con las funciones lineales, no con las cuadráticas. ¿Listo? Por ahora. Tenemos velocidad versus tiempo. ¿Cómo se llama esa relación? Aceleración. La gráfica es una gráfica de condiciones lineales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar esa relación de manera lineal. ¿Listos? Entonces, significa que la información se llama constante. Listo. No sabemos qué es la aceleración, pero sabemos que es constante. Pero analicémosla en términos de lo que sí sabemos. ¿Qué sabemos? Que esto se proyecta sobre el tiempo y esto se proyecta sobre la velocidad. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo va aumentando. ¿Qué le pasa a la velocidad? Va aumentando. Va aumentando. Quiere decir que aquí la velocidad ya no es constante.
La velocidad ya no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque miren, la velocidad aquí vale 0 y más adelante tiene otro valor. O sea que cambió, pasó de un valor, sea 0 o no, pasó de un valor a otro valor. Significa que cambió, ya no es constante. Y cuando no es constante, significa que tenemos un movimiento acelerado. Pudo haber pasado exactamente lo mismo, pero con la gráfica en una forma decreciente. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí estamos diciendo la gráfica es lineal, es constante, pero la velocidad ya no es constante, ya no es un movimiento como lo habíamos trabajado. ¿Con qué gráfica tienen que tener especial cuidado? Con la siguiente gráfica. ¿Cuál es esa gráfica? Esta. Les voy a dar un espacio para que por favor la piensen. Volvemos a tener posición, tiempo. ¿Listo? Posición, tiempo. ¿Qué va a pasar con esa gráfica? Es lineal, es constante, es... ¿Qué funciones? ¿Qué tipo de funciones? No está dentro de las que se las han de buscar, ¿no? Pues bueno, miremosla. Nosotros en física la llamamos la función de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si analizamos la gráfica con respecto al tiempo, siempre se proyecta en el mismo tiempo. Pero con respecto a la posición, se proyecta en muchas posiciones. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo tiempo están muchas posiciones. Y solo Dios es el que está en un solo momento en todas partes. Es la gráfica de Dios. Físicamente eso no existe. O sea, no hay ningún cuerpo conocido real. O sea, no digo que Dios no sea real. Voy a utilizar mejor unas palabras. No hemos conocido hasta el momento mejor ningún cuerpo que lo haga de esta forma. ¿Sí? Por nuestra creencia, pues podemos decir que Dios. Pero mundanamente, ¿sí?, no lo hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces no es una condición real, física. Y matemáticamente tampoco, porque resulta que para que sea una función, el valor de la variable independiente, que en este caso es el tiempo, o puede ser x versus y, o como ustedes lo quieran llamar, solo puede proyectarse en un punto en la variable dependiente. Por eso ustedes les dicen, listo, ¿usted cómo hace para saber que una gráfica es una función? Porque usted tiene que trazar una línea perpendicular y esa línea perpendicular al eje horizontal o paralelo al eje vertical se lo puede tocar en un punto. Si llegase a tocar en dos puntos, como aquí, aquí y aquí, ya no es una función. Bueno, pero eso matemáticamente ustedes ya lo vieron haber visto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de gráficas. ¿Listos? Ahora, ¿qué va a pasar, mis queridos compañeros? Vamos a tener la siguiente situación. Vamos con este ejemplo de análisis. Entonces, vamos a decir que vamos a hablar de posición versus tiempo, lo que significa que lo que pase aquí nos va a dar información de la velocidad. Pero resulta que vamos a graficar tres cuerpos. ¿Listo? Entonces, el primer cuerpo está representado por la función negra, el segundo cuerpo está representado por la función azul y el tercer cuerpo está representado por la función roja. Son tres cuerpos que están en el mismo espacio y los vamos a determinar. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, la primera pregunta sería, ¿todos los cuerpos van en la misma dirección? No, porque mientras este parte de aquí hacia abajo, va en una dirección. Y estos dos parten desde aquí hacia arriba, van en otra dirección. ¿Qué podemos decir? Que el rojo y el negro van en la misma dirección, mientras que el azul va en una dirección contraria. O sea, que este señor tiene velocidad positiva y velocidad negativa. ¿Listo? ¿Se cruzan en algún momento porque están en el mismo espacio? Sí. Mire que el cuerpo rojo se cruza con el cuerpo azul en este tiempo, no sé cuál sea, y en esta posición no sé cuál sea. Voy a llamar tiempo 1 y posición 1. Luego, el cuerpo azul sigue y se cruza con el cuerpo negro. ¿Listos? En un tiempo 2 y aquí en una posición 2. Se cruzan. ¿Quiénes se cruzan primero? Los que primero se cruzan son estos porque el tiempo es más pequeño acá. ¿Quiénes son los que después se cruzan? Estos dos porque el tiempo es más corto acá. Pero miren que el negro y el rojo se cruzaron aquí. ¿Sí? Compartieron la misma posición en el mismo tiempo. Y esto es supremamente clave porque siempre que usted diga
se cruzaron es porque compartieron la misma posición en el mismo tiempo. Independiente de que vayan o no en la misma dirección. Si están en la misma posición en el mismo tiempo es porque se cruzaron. ¿Listo, compañeros? Muy bien. ¿Quién va más rápido? ¿Quién va más rápido? ¿Ustedes a quién dicen que va más rápido? ¿Quién va más lento? Pues miremos. Pues lo que usted dice es lo siguiente. Recuerden que estamos trabajando con funciones lineales. Generalmente se trabajan con funciones lineales. Entonces, entre más vertical o entre más inclinada hacia arriba esté la gráfica, significa que tiene mayor pendiente. O sea, mayor pendiente, mayor pendiente, mayor pendiente. Y en posición versus tiempo, ¿quién es la mayor pendiente? La velocidad. O sea que si yo puedo decir mayor pendiente, mayor velocidad. Entonces el rojo tiene mayor velocidad porque tiene mayor pendiente. ¿Qué significa eso? Que en menor tiempo, que en este tiempo, que fue un pequeño tiempo, recorrió toda esta distancia. ¿Quién fue el que menor tiempo tuvo? El que menor velocidad tuvo. Yo diría que el que menor velocidad tuvo sería este, porque aunque tiene una distancia mayor, necesitó un tiempo mayor. O sea, requirió un tiempo mayor para recorrer cierta distancia, mientras que este casi que le iguala la distancia, ¿sí? Pero lo hizo en un tiempo mucho más pequeño. Entonces sería el más veloz, el menos veloz y el menos intermedio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que ir con claridad y con este tipo de cosas. Este tipo de situaciones les pueden pasar. Entonces, ¿qué les pueden preguntar? ¿Quién tiene mayor rapidez o mayor velocidad? El que mayor inclinación tenga porque tiene mayor pendiente. En términos de posición versus tiempo, la pendiente se llama velocidad. Entonces, mayor pendiente, mayor velocidad. ¿Listo? Y además tenemos que hacer el razonamiento. ¿Qué significa que tenga mayor pendiente o mayor velocidad? Significa que gasta menos tiempo o utiliza menos tiempo recorriendo mayores distancias. Eso es lo que significa. ¿Es un movimiento uniforme? ¿Es un movimiento uniforme? ¿Es un movimiento uniforme? Sí. Son movimientos uniformes. ¿Por qué? Porque la relación velocidad versus tiempo se está dando en líneas diagonales, unas crecientes y en otras decrecientes, pero diagonales rectas. Y significa que la información es constante. Y si la información es constante, para nuestro caso llamada velocidad, es un movimiento uniforme. Rectilíneo, no lo sé, porque aquí solo estoy hablando de posiciones y de tiempos, no de trayectorias o de caminos. ¿Listos? ¿Se cruzan? Sí, se cruzan sí, solo si tienen en el mismo tiempo la misma posición. ¿Listo? Aquí, la misma posición en el mismo tiempo. ¿En qué tiempo? No, pues voy y miro qué valor hay acá. ¿En qué posición? Voy y miro qué posición hay acá. ¿En qué tiempo? Voy y miro qué tiempo va acá y qué posición va acá. Pues porque si quiero saber el tiempo me voy para acá, si quiero saber de la posición me voy para allá. ¿Listos? ¿Quién tiene las mismas direcciones? Sí. Este y este tienen las mismas direcciones porque van en el mismo sentido. ¿Por qué se quedan en el mismo sentido? Porque su velocidad es positiva, son crecientes. Este va en dirección contraria porque su velocidad es negativa, va decreciente. Eso es lo que hacemos nosotros cuando analizamos gráficas. De pronto se me escapa algo, pero después lo veremos más detallado en clase. Entonces, pilas mis queridos compañeros con el análisis gráfico y no siendo más, los dejo por ahora. Chao, chao compañeros.